Hola queridos amigos de YouTube, soy Alan Aponte, aprovechando que estamos en el Mundial 2026 y como en este canal hablamos de genealogía paraguaya, quería hacer un brevísimo análisis de los apellidos de los jugadores de la selección paraguaya, los que han viajado al Mundial. Sus apellidos son bastante representativos de buena parte de la población paraguaya. Como sabemos, en términos de composición étnica, el Paraguay, digamos, la población paraguaya se compone del mestizaje español-guaraní, de lo cual deriva, ¿no?, que la mayoría de los apellidos en este país son de origen español. De hecho, los primeros 5 apellidos más comunes del Paraguay, de acuerdo con un informe del Registro Civil que se publicó en el 2015, son los siguientes: González, primero; Benítez, segundo; Martínez, tercero; cuarto López y quinto Jiménez. Todos de origen español, y también vale resaltar que son patronímicos, o sea que derivan de los nombres de los padres u otros antepasados. En España, cuando hay apellidos con terminación EZ, como los que acabamos de mencionar, eso significa que son de origen patronímico, ¿no?, o que están dentro de esa clasificación. Bueno, en el caso de los jugadores de la selección paraguaya que van al Mundial, veremos que casi todos tienen apellido de origen español. Entre ellos, hay 8 de origen vasco y 3 de origen gallego. 5 tienen apellidos de origen portugués, 3 de origen italiano, 2 de origen alemán, 1 de origen escocés y 1, muy curioso, de origen guaraní. De los pocos apellidos guaraníes que han sobrevivido, antes, durante el siglo XIX y anteriores, había mucha gente con apellidos guaraníes, pero por un decreto del presidente Carlos Antonio López se prohibió la utilización de apellidos guaraníes, aunque esa orden no fue acatada en su totalidad en todos lados, ¿no? Por lo tanto, algunos han sobrevivido. Así que vamos a analizar los apellidos paternos y maternos de cada jugador. Los nombres de los jugadores de la selección los saqué de la página de la APF, Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, vamos a empezar por los arqueros. Primero, Roberto Gatito Fernández, cuyo nombre completo es Roberto Junior Fernández Torres. Bueno, Fernández es un apellido de origen español patronímico, que significa hijo de Fernando. Es uno de los primeros que llegó al Paraguay. Aparecen muchos Fernández entre los primeros conquistadores que llegaron al Paraguay en las expediciones de Pedro de Mendoza, en 1536, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en 1542, Juan de Sanabria, 1556, y Juan de Ortiz de Zárate, 1573. En mi caso, soy descendiente de una familia antigua de apellido Fernández Montiel, descendiente del conquistador Alonso Fernández Montiel, nacido en 1552 en Baena, España, cuyo nieto, que llevaba su mismo nombre, fue gobernador del Paraguay a fines del siglo XVII. En cuanto a los Torres, también es un apellido de origen español toponímico. Esto significa que deriva de un lugar, en este caso una torre, ¿no? También los Torres están presentes en el Paraguay desde los tiempos de la conquista, siendo uno de sus mayores exponentes el conquistador andaluz Juan de Torres de Vera y Aragón, de quien soy descendiente. Este nació en 1527 y fundó en 1588 la ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, la actual Corrientes, en Argentina. Bueno, sigamos por el siguiente arquero. Son 3, ¿no?, los que viajaron, que es Orlando Gil. Este es el titular. Bueno, en cuanto al apellido Gil, hay 2 variantes, uno con una sola L y uno con 2 L. La primera es de origen español y portugués, mientras que la segunda variante, como la que lleva el arquero de la selección, es con 2 L, es de origen inglés y escocés. Entonces los Gil con 2 L en Paraguay son descendientes del escocés Thomas McGill, quien llegó a Paraguay a mediados del siglo XVIII y se casó con Gregoria Maciel Delgado de Irala. Tal vez algunos que recuerden la serie Better Call Saul, bueno, le llamará la atención este apellido porque el protagonista era Jimmy McGill, ¿no? Bueno, un descendiente de esta pareja fue Juan Bautista Gil García, presidente de Paraguay entre 1874 y 1877, esto es poco después de que terminó la Guerra Grande. Durante el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el apellido pasó de McGill a Gil o Gil. Bueno, los descendientes de Thomas McGill se asentaron en la zona de Villeta, todavía siguen ahí
algunas ramas de la familia que siguen ahí hasta hoy. Bueno, en cuanto al apellido Noldim, porque el nombre completo de Orlando Hill es Orlando Daniel Hill Noldim. Noldim es un apellido de origen italiano presente en el Paraguay desde mediados del siglo XIX. No hay muchas personas con este apellido en este país, en Paraguay. Bueno, en cuanto al otro arquero, Gastón Olveira, su nombre completo es Gastón Hernán Olveira Echeverría. Olveira es un apellido de origen gallego y portugués. Prácticamente casi no hay personas con este apellido en Paraguay. Y en este caso del arquero paraguayo, él nació en realidad en Montevideo y se nacionalizó paraguayo. En cuanto a Echeverría, es un apellido que sí hay bastante en Paraguay, es de origen vasco, toponímico. Y una de las primeras familias con este apellido fueron los Cálcena y Echeverría, que llegaron al Paraguay a mediados del siglo XVIII. Bueno, pasemos a los jugadores de campo ahora. Gustavo Velázquez, cuyo nombre completo es Víctor Gustavo Velázquez Ramos. Velázquez es un apellido de origen español, patronímico, significa hijo de Velasco, uno de los primeros apellidos españoles que llegaron al Paraguay, ¿no? Entre los primeros conquistadores que llegaron con las expediciones de Pedro de Mendoza, Martín de Orué y Juan Ortiz de Zárate, había muchos Velázquez. En cuanto a los Ramos, también es de origen español, este apellido y toponímico, también presente en Paraguay desde los tiempos de la conquista. Bueno, sigamos con Omar Alderete, que su nombre completo es Omar Federico Alderete Fernández. Los Alderetes es un apellido de origen gallego y portugués. En la zona del Río de la Plata o en Paraguay provienen de los González de Alderete, familia de origen portugués que llegó al Paraguay a finales del siglo XVII. Se establecieron en la zona de Villarrica y Mitimí, San José de los Arroyos, etc. Y desde ahí se esparcieron a todo Paraguay. En cuanto a los Fernández, bueno, ya lo vimos antes. Pasemos a Juan José Cáceres, que, él como nació en Buenos Aires, Argentina, no tiene un segundo apellido, o sea, no utiliza un segundo apellido, mejor dicho, como es costumbre en la Argentina. Cáceres es un apellido de origen español toponímico. También es un apellido antiguo en la zona del Río de la Plata, desde los tiempos de la conquista, que aparece, siendo uno de los personajes más destacados en los tiempos de la conquista, el madrileño Felipe de Cáceres, contador real que llegó en la expedición de Pedro de Mendoza en 1536 y ocupó cargos importantes de gobierno. Sigamos con Fabián Balbuena. Su nombre completo es Fabián Cornelio Balbuena González. Bueno, los Balbuena, este es un apellido de origen gallego, toponímico, y también uno de los más antiguos en el Paraguay, porque aparecen varios Balbuena entre los primeros conquistadores que llegaron con Pedro de Mendoza y Juan Ortiz de Zárate en el siglo XVI. Hay una rama numerosa de los Balbuena en la zona de San José de los Arroyos y alrededores. En cuanto a los González, que es el apellido más común en el Paraguay, también es de origen español, patronímico, hijo de Gonzalo significa. Presente también desde los tiempos de la conquista, sobresaliendo entre las primeras generaciones, el sacerdote Roque González de Santa Cruz, quien nació en Asunción en 1576, era jesuita y fue beatificado por el Papa Pío XI en 1934. Roque González de Santa Cruz era hijo de mi antepasado, del escribano Bartolomé González de Villaverde, que era conquistador y que llegó a la zona del Río de la Plata con Pedro de Mendoza. Y la madre era María de Santa Cruz. Pasemos a Junior Alonso. Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica. Bueno, los Alonso. Este es un apellido de origen español, patronímico también. Uno de los apellidos más antiguos del Paraguay. Aparecen varios Alonsos entre los primeros conquistadores, que llegaron incluso desde tiempo de Pedro de Mendoza, en 1536. Una rama antigua de esta familia se estableció en Ibitimí. En ese pueblo también nació Mariano Roque Alonso, quien fue cónsul del Paraguay durante el gobierno de Carlos Antonio López, un personaje importante de la historia. En cuanto a los Mujica, este es un apellido de origen vasco, toponímico. Y hay una familia con este apellido que se estableció en la zona de San José de los Arroyos a finales del siglo XVIII. Sigamos con José Canale, cuyo nombre completo es José María Canale Domínguez. Canale es un apellido de origen italiano, toponímico. Una familia Canale llegó al Paraguay desde Italia a fines del siglo XIX y se estableció en la ciudad de Concepción. En cuanto a los Domínguez, es de origen español, también patronímico.
y está presente desde los tiempos de la conquista, siendo uno de sus mayores exponentes mi antepasado, que se llamaba Pedro Domínguez de Ovelar, nacido a mediados del siglo XVII, padre, junto con Lorenza de Yegros y Vallejo, del líder comunero Cristóbal Domínguez de Ovelar. Pasemos a otros dos jugadores de apellido Gómez, Gustavo Gómez y Diego Gómez. El nombre completo de Gustavo Gómez es Gustavo Raúl Gómez Portillo y el de Diego Gómez, Diego Alexander Gómez Amarilla. Gómez también un apellido de origen español patronímico, hijo de Gómez. Este es uno de los apellidos más antiguos del Paraguay. Aparecen varios Gómez entre los primeros conquistadores que llegaron con Pedro de Mendoza, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y Juan Ortiz de Zárate. En cuanto al apellido Portillo, es de origen español, toponímico, y también es muy antiguo, presente desde los tiempos de Pedro de Mendoza. Lo mismo pasa con el apellido Amarilla, que es de origen español, descriptivo. Su origen era para señalar a personas con el cabello rubio o tez clara o que vestían con el color amarillo. Pasemos a Alexandro Maidana, cuyo nombre completo es Alexandro Maidana Mendieta. Maidana es un apellido de origen español, toponímico, también presente desde los tiempos de la conquista. Aparecen dos Maidana en el libro de los conquistadores del Río de la Plata de Ricardo Lafuente Machain, historiador y genealogista. En cuanto a los Mendieta, de origen vasco, este apellido es de origen vasco, toponímico. Diego de Mendieta, nacido en Charcas, hoy Bolivia, en 1556, era sobrino del adelantado Juan Ortiz de Zárate y fue un personaje importante de la política de su época. Continuamos con Mauricio Prado, su nombre completo Mauricio Magalhães Prado Cleps. Prado es un apellido de origen portugués, toponímico. De hecho, Mauricio nació en San Pablo, Brasil, y se nacionalizó paraguayo. En cuanto a los Cleps, es de origen alemán y no encontré ninguna persona con este apellido en la Paraguay.